Hola, mi nombre es Bielka Galindo y hoy hablaremos de las corrientes filosóficas en Derecho. Y para entenderlo un poquito más, una corriente filosófica es un grupo de ideas o teorías que comparten principios básicos para poder comprender un aspecto del mundo o de las personas, en este caso del derecho internacional. Las corrientes filosóficas pueden surgir en cualquier momento de la historia y también pueden responder a una época, a un hecho histórico o surgir de una necesidad de expresar una contrariedad o una oposición en una lógica en particular. Estas también pueden plantear dudas y responder a algunas incógnitas de la existencia y del mundo, y pueden surgir oposiciones de unas hacia otras, de a modo crítico o incluso planteando sistemas de comportamientos diferentes. Y su importancia radica en que para comprender un mejor el impacto y la importancia de las diferentes corrientes filosóficas es necesario tener en cuenta mucho contexto histórico en el que se desarrollen. Quédate en el video para que descubras con qué corriente filosófica eres más afín o que compares y cuál crees que tiene mayor relevancia en el ámbito que ahorita estamos viviendo y en el contexto social que compartimos ahora. Y hoy hablaremos de 8 de ellas. Empecemos por el naturalismo. El naturalismo sostiene que el derecho no solo se basa en las leyes creadas por los seres humanos, sino que existe un derecho natural e inherente que, independientemente de las leyes del Estado, este derecho es universal y puede ser conocido a través de la razón humana. Un ejemplo sería que si el de gobierno promulga que se permite la esclavitud, el naturalismo diría que, aunque esta ley exista, es injusta porque va en contra de la dignidad humana y de los derechos humanos de los seres humanos. Contrario a esto, existe el positivismo jurídico, que desenfoca el derecho como tal que está escrito en las leyes y normas emitidas por una autoridad competente. Según esta corriente, el derecho es válido simplemente por ser promulgado por una fuente autorizada, sin necesidad de basarse en los principios morales o naturales. Y como ejemplo sería que si un país establece que se prohíbe cierto comportamiento, el positivismo lo apoyaría porque diría que debe de ser respetada independientemente si es justa o injusta, siempre que haya sido y promulgada como un proceso legislativo. Y para hablar de la sociología jurídica como otra rama, esta estudia cómo el derecho se aplica en la sociedad y cómo afecta a las personas. Esta corriente examina las relaciones entre las leyes y los comportamientos sociales, las instituciones jurídicas y forma en las que las leyes influyen y son influenciadas para la sociedad. Y para darte un ejemplo, es como una investigación sociológica para estudiar cómo las leyes del tráfico influyen en el comportamiento de los conductores o cómo las leyes laborales afectan a la vida de los trabajadores en un país. Para hablar del marxismo, esta es una aplicación de las ideas de Karl Marx al derecho. Según esta corriente, el derecho es un instrumento de opresión utilizado por las clases dominantes para mantener su poder. El derecho en este contexto refleja las estructuras del poder económico y social y siempre favorece a los ricos y poderosos. Y para darte un ejemplo, el marxismo diría que las leyes laborales que limitan los derechos de los trabajadores son solo el resultado de decisiones políticas, sino que son creadas para mantener el sistema capitalista y las desigualdades entre clases sociales. Y las corrientes contemporáneas de la filosofía del derecho son estas que tienen enfoques más modernos y que abordan perspectivas diversas. Algunas se centran en la interpretación de normas como el positivismo jurídico o el hermenéutico, mientras que otras consideran aspectos más sociales, políticos o éticos. Entre las más relevantes están el realismo jurídico y el feminismo jurídico. Un ejemplo podría ser un enfoque contemporáneo, podría estudiar cómo las normas de género influyen en las leyes que afectan a las mujeres, o cómo las teorías feministas critican las estructuras legales que perpetúan la desigualdad de género. Otra corriente sería el estructuralismo, que como definición es una filosofía del derecho con un enfoque que busca entender el derecho como un sistema de relaciones entre elementos. Según este enfoque, las leyes y normas deben de ser entendidas como parte de una estructura más amplia de relaciones sociales y no como entidades aisladas. Un ejemplo podría ser que el estructuralismo podría analizar cómo las leyes relacionadas con la propiedad privada no solo afectan a los individuos, sino que también influyen en el sistema económico y en las relaciones de poder de una sociedad.
Otra corriente sería la escuela semiótica. Esta escuela semiótica aplica la teoría de los signos y del lenguaje al estudio del derecho. Y según esta corriente, las leyes deben de ser interpretadas como un sistema de signos que tienen significados que deben de ser comprendidos por los actores sociales. El derecho es visto como un lenguaje que comunica valores y normas. Un ejemplo podría ser que si un tribunal interpreta una ley sobre igualdad de género, podría analizar no solo las palabras de ley, sino también los significados que la sociedad atribuye a conceptos como igualdad o discriminación. Hablar de la ciencia de la sociología jurídica estudia el comportamiento del humano en las relaciones con el derecho. Se enfoca en cómo las personas y grupos sociales responden a las normas jurídicas y cómo el derecho influye en los comportamientos y estructuras sociales. Es como un campo interdisciplinario que conecta el derecho con la sociología. Y para que lo entiendas mejor, un ejemplo podría ser si un estudio podría analizar cómo las leyes contra la discriminación racial afectan las políticas laborales de una empresa, o cómo la sociedad reacciona ante cambios de la legislación sobre derechos humanos. Cada una de las corrientes filosóficas y sociológicas ofrece una forma distinta de entender el derecho. Llegamos a la conclusión del video, y es por ello que determinamos que las corrientes filosóficas ofrecen una forma distinta de entender el derecho. Mientras que el naturalismo ve el derecho como algo natural y moral, el positivismo lo percibe todo lo contrario, porque es una construcción que se basa en normas y leyes. El marxismo lo analiza desde un punto de vista de lucha de clases, mientras que las corrientes contemporáneas buscan abarcar enfoques más amplios, como la influencia social o el derecho o los significados lingüísticos en las normas.